Y tal vez nos pusiéramos a pensar, wow, ya el año se está acabando, ya estamos saliendo de esto. Y lo que usted no sabe es de que el año 2020 está marcando no solamente el inicio de un año, está marcando el inicio de una década. Así que si usted pensó de que el año 2020 ya iba a pasar y todas las cuestiones iban a pasar, pues se equivocó. Porque es una década que está iniciando. Ay, Señor. Otro ouch, man. Estamos entrando en la década de los 20 y todavía ni siquiera hemos llegado al primero. Amén. Porque estamos por cerrar el año 0. Amén. El año 0, 20, 2-0. Vamos apenas a iniciar el primer año de la década de los 20. Y si usted piensa de que este año es difícil, pues aplíquelo a la década que estamos apenas iniciando. Alabado sea el nombre del Señor. Pero aunque la década está por iniciar, alabado sea el nombre del Señor, ustedes recordarán lo que sucedió en el año 2018, cuando formaron el alboroto de que se había cumplido la primera generación de Israel. Alabado sea el nombre del Señor, pensando de que, pues tomándolo como 70 años una generación. Mas sin embargo el Señor le habló a Abraham, le habló de una generación, y cuando le habló de la generación le habló de 90, 30 por 3. 90 años, no 70. Amén. Dándonos a entender que todavía queda tela para cortar de acuerdo a esa estadística. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué está sucediendo en el día de hoy? ¿Qué sucedió en este año 2020 que estamos por terminar? ¿Qué se ha iniciado? Este año ha marcado una transformación, un cambio. Desde que los niños ya no asisten a los colegios para recibir clases porque tienen que recibirla por la internet, a personas que ya no necesitan ir a la oficina de trabajo porque pueden trabajar desde sus casas. Alabado sea el nombre del Señor. Que algunos productos han comenzado a desaparecer porque la función o la manera de procesar esos productos ya no se puede dar. Alabado sea el nombre del Señor. Mas sin embargo la iglesia está en medio de todo esto, como que, ¿qué está pasando? Vamos a la palabra de Dios, porque antes de que se acabe este año yo tengo que entregar lo que el Señor me ha dado. Libro de Mateo, capítulo 24. Y vamos a ir al versículo 26 en adelante. Mateo 24, 26. Alabado sea el nombre del Señor. Que si la alaba te goza. Mateo 24, 26. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a tomar estos minutos para compartir con ustedes esta reflexión. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando lo encuentras te pones de pie o nos ponemos de pie en reverencia a la palabra que vamos a estar leyendo. Alabado sea el nombre del Señor. Queremos terminar este año en oración, en clamor. Alabado sea el nombre del Señor. Pero queremos también que el Señor nos ministre a través de esta palabra. Libro de Mateo, capítulo 24, versículo 26. ¿Lo tenemos, iglesia? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Leemos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. La iglesia dice: amén. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviere el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, escucha, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también todos, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas.
De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Y lo repito, y no entendieron hasta que vino el diluvio. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo te doy gracias, Señor, por haberme dado la oportunidad de llegar a esta casa en esta noche, Dios mío. Gracias, Padre Santo, Señor. Solo te pido, dame estos minutos, Padre Santo, Señor. Permite que mi voz, Padre Santo, Señor, no falle. Mis pulmones, Padre Santo, no se detengan. Padre Santo, toma control de mi cabeza, Señor, de la congestión, Padre mío, y permite, Padre Santo, Señor, que estos minutos sean para la honra y la gloria de tu nombre, Padre. Nos presentamos en tus manos, Dios, para que se esté ministrándonos como solamente usted lo sabe hacer, Padre Santo. Guárdalo siempre, Padre Santo, de darle a usted toda la gloria y toda la honra en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Pueden sentarse, alabado sea el nombre del Señor. 11:30, alabado sea el nombre del Señor, quedando unos escasos 30 minutos de este año 2020, alabado sea el nombre del Señor. Y si le cambia el número, no se preocupe, porque en otros años ha sucedido lo mismo. Cuando decimos el número del año, a veces decimos otro número que no es el que está aconteciendo, alabado sea el nombre del Señor. Pero creo que este año no se va a olvidar tan fácil. 2020, alabado sea el nombre del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. La palabra de Dios, ¿verdad? El libro de Mateo 24 nos habla de señales del fin, señales de la venida de Cristo, señales y acontecimientos que ocurrirían y que ocurren y que van a ocurrir en los postreros tiempos, en los postreros días. Alabado sea el nombre del Señor. Si nosotros nos basáramos, como lo dije al principio, en cuando el Señor le habló a Abraham de una generación, hablando de 30 años, de 3, hablando de 90 años, porque así fue que lo dice en el libro de Génesis. Alabado sea el nombre del Señor. Y si la palabra de Dios hablara de que nosotros, o sea, la generación que saldría o que estaría vigente en el tiempo de que fuera reconocido Israel como tal, que aconteció en el año 1948, estaríamos hablando de que la generación esta se cumpliría en el año 2038, 2038, alabado sea el nombre del Señor. Si fuese así, porque estos son cálculos teológicos, o no fuese así, hay una realidad. Los tiempos están peligrosos y la venida de Cristo cada día que pasa se acerca. Cada año que pasa, la venida de Cristo está más cerca a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Los acontecimientos lo estamos viendo. Tal vez venimos a esta palabra y esta palabra la iglesia la conoce. Esta palabra sabe, la iglesia sabe lo que dice la palabra de Dios cuando dice de que iban a haber señales en los cielos, que iban a haber señales en la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Que se iba a manifestar el Hijo de Dios en las nubes. Alabado sea el nombre del Señor. Habla de una higuera, habla de señales. Alabado sea el nombre del Señor. Dice en el versículo 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, alabado sea el nombre del Señor, dándonos a entender de que viene y que es necesario que acontezca una tribulación. Para que la palabra de Dios se cumple, la iglesia tiene que pasar por una tribulación, no la gran tribulación, pero sí va a ser atribulada. A su nombre, gloria. Y usted tal vez se dirá, pero ¿cómo la iglesia va a estar atribulada si la iglesia está cubierta por la sangre del Cordero? Pues la iglesia está cubierta por la sangre del Cordero, pero está viviendo en un mundo que está contaminado, en un mundo que está pecaminoso, en un mundo que está, alabado sea el nombre del Señor, atrayendo a la iglesia constantemente. Cuando la palabra de Dios aquí Mateo habla, y me adelanto un poco para el tiempo, aprovechar el tiempo, y dice en el libro, aquí en el versículo 36, alabado sea el nombre del Señor, y dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo,
sino solo mi Padre. Aleluya. Ni el día ni la hora, nadie la sabe. Los ángeles no la saben. Alabado sea el nombre del Señor. Ni los ángeles del cielo, ni tampoco los ángeles caídos. Esto no es cuestión de adivinación, porque nadie sabe ni el día ni la hora, dice la palabra de Dios. El mismo Jesús hablando. Pero Jesús, cuando dijo esas palabras de que nadie sabe ni el día ni la hora, Jesús hace y trae un acontecimiento a memoria de algo que sucedió en un tiempo pasado. Amén. Jesús habla y Jesús dice que nadie sabe ni el día ni la hora, ni los ángeles, sino solamente mi Padre. Pero dice en el versículo 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y usted se preguntará, ¿y cómo es así los días de Noé traído al día de hoy? ¿Cómo serían los días de Noé en el presente de hoy? Alabado sea el nombre del Señor. Aunque la palabra de Dios aquí, en este versículo en particular, no menciona la palabra mundo, refiriéndose a las cuestiones del mundo, a la vida de allá afuera, a la vida que el mundo se manifiesta. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando Jesús habló de los días de Noé, Jesús estaba hablando de un comportamiento. Jesús estaba hablando de la manera como la gente se estaba comportando en los tiempos de Noé. ¿Cómo se estaban comportando? Pues estaban viviendo la vida desaforadamente. Estaban viviendo por sus placeres. Estaban viviendo por sus comodidades. Alabado sea el nombre del Señor. Estaban viviendo por sus pensamientos y sus deseos carnales y sus deseos de afán en su corazón. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando se manifiesta lo que es la mentalidad de los noemitas. Escúchelo, esa palabra, pastor del Señor, la acabo de inventar. No la apunte porque no la va a encontrar en el diccionario. Eso acaba de salir. Los descendientes de la creencia del pueblo que existía en aquel entonces. Escúchelo. Y aquí viene lo espiritual, hermano. Porque si Jesús dice que iba a acontecer como en los días de Noé, Jesús lo que está diciendo es de que lo que dominaba las mentes de aquellas personas cuando Noé estaba predicando, esos mismos demonios y esas mismas potestades se iban a manifestar en un tiempo previo a la venida de Cristo, previo a la manifestación de Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Tal vez usted dirá, pero aquellos se murieron en el diluvio. Pues yo tengo noticias para usted: los demonios y los espíritus caídos no mueren. Alabado sea el nombre del Señor, porque ellos no tienen un cuerpo carnal para morir. Ellos son traspasados de un cuerpo a otro. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando Jesús dice aquí claramente de que sucedería en los postreros días, antes de la manifestación del Hijo del Hombre, del Hijo de Dios, que iba a suceder como los días de Noé, lo que Jesús estaba diciendo es lo que es la actividad espiritual, lo que es la actividad de los demonios que estaban en el tiempo de Noé, la actividad de esa demoníaca que no escuchaban lo que era el mensaje de la palabra, lo que no escuchaban el mensaje de Noé, el que no escuchaban el mensaje de arrepentimiento, no estaban escuchando la voz de Dios. Esos espíritus se estaban manifestando en aquel entonces. Dice el Señor Jesús que esos mismos espíritus se van a estar manifestando previo a la venida de Cristo, previo a la manifestación del Hijo de Dios. A su nombre, gloria. ¿Y a dónde están manifestándose esos demonios? Esos demonios se están manifestando en lo que es el mundo actual. Gracias, Señor, se me está aclarando la voz. Su nombre es gloria. Pero ¿sabe por qué? ¿Por qué el Señor habla de estas cosas y todavía la iglesia? Porque aquí mismo lo dice. Y no entendieron. ¿Y cuándo entendieron? Cuando ya fue demasiado tarde. Usted se extraña tal vez de ver personas de que le servían al Señor y hoy en día están viviendo en el mundo. Personas que se guardaron para Dios y hoy día están contaminados. Y usted dirá, pero ¿qué es lo que les pasó? Eso lo habló Jesús en la palabra. Lo dice claramente en Mateo, de que iba a suceder como en los días de Noé. De que iba, y tal vez tú lo has escuchado. Y tú dices, oye, mira, va a suceder como en los días de Noé. ¿Cómo será eso? Pues lo que va a suceder es que la actividad demoníaca, por eso que cuando Pablo le habla a Timoteo, y se lo dice, de que en los postreros días iban a venir espíritus engañadores, doctrinas de demonios. ¿Cuáles son los espíritus engañadores y las doctrinas de demonios? Pues los espíritus engañadores y doctrinas de demonios que existían cuando Noé estaba predicando de que venía un diluvio, cuando Noé estaba predicando de que era tiempo de arrepentirse. Pero en aquel entonces no había las señales que hay hoy. En aquel entonces no había una pandemia, en aquel entonces no había enfermedades, en aquel entonces no se estaba manifestando
la paga para aquellos que están desobedeciendo en el día de hoy es peor que lo que estuvieron allá en el tiempo de Noé. Su nombre, gloria. Y usted dirá, ay pastor, pero ¿cómo es esto? Pues así mismo. ¿Usted piensa que la mente suya la domina usted? No, la mente suya no la domina usted. La mente suya la domina lo que usted ve y lo que usted escucha, lo que usted huele. Aleluya. Y si usted huele mundo y lo procesa su mente, usted va a probar mundo. Si usted escucha mundo y su mente lo procesa, usted va a entrar en el beat del mundo. Santo, aleluya. Si usted mira mundo y lo procesa, usted va a vestir mundo. Ay, Dios. Bendito Dios. Porque sucederá como en los días de Noé, dice la palabra de Dios. Y usted mírese al espejo, porque la cuestión empieza con nosotros mismos. Usted mírese al espejo y usted pregúntele, Señor, yo tengo espíritus de esa gente de allá de Noé. Pregúnteselo a Dios porque Dios está tratando con la iglesia. Pregúnteselo a Dios porque Dios está buscando de que haya entendimiento. Para que no venga el momento en el cual suene la trompeta, la iglesia sea levantada y después que la iglesia sea levantada, diga usted, oh, yo sé por qué ellos se fueron. Y cuando usted diga, oh, yo sé por qué ellos se fueron, entonces va a venir un dolor en su corazón. Porque cuando usted reconozca, oye, mira, que ellos se fueron, usted va a reconocer, oh, espérate, ¿yo qué hago aquí? Oh, en Mateo 24 dice que sucedería como en los días de Noé. Y que sucedería que entenderían, pero ya sería demasiado tarde. ¿Será que yo estoy entendiendo muy tarde? Porque a mí me parece que por ahí alguien estuvo predicando de que hay una segunda vuelta. Como que hubiera un segundo rapto. No, hermano, no hay segunda vuelta. Dice la palabra de Dios que solamente va a acontecer una sola vez. Santo Dios. Ay, santo. Porque si no, entonces Jesús no estuviera dando la advertencia de las cosas que van a acontecer en aquellos días. Gloria a Dios, bendito sea tu nombre, Señor. Eres grande y poderoso. En la década pasada hubieron señales en el cielo, hubieron cometas, hubo un anillo que se puso alrededor del sol aquí en Miami, hubieron tormentas severas en la década pasada, hubieron tsunamis que destruyeron personas, hubieron aviones lleno de gente que se desapareció y nunca apareció. Hubieron incendios que el hombre no podía controlar. Hubieron terremotos catastróficos en la década pasada. ¿Y por qué hablamos de la década? Porque si usted piensa de que el 2020 vamos a salir del 2020 y todo va a estar bien, pues no. ¿Usted se acuerda cuando entró el año 2000? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál era el tema de conversación? Exactamente una noche como hoy. Que se iba a acabar el mundo. ¿Por qué razón? Porque las computadoras se iban a volver locas, porque las computadoras no estaban programadas para contar el año 2000, porque el hombre que las creó pensó que la computadora era tan tonta que solamente iba a reconocer el 1999 y que pensaba de que cuando entraría el Y2K se iban a explotar. El que las creó. ¿Cuál fue la sorpresa? Pues que cuando llegó el año 2000, la computadora simplemente siguió contando. ¿Y qué pasó con los creadores que decían, no, vamos a entrar en un caos? El Y2K, la gente dando conferencias y cuantas cosas porque decían que el Y2K se iba a acabar el mundo, que íbamos a regresar a la época de piedra, porque las computadoras se iban a crash y que todas las luces se iban a apagar y que los semáforos se iban a volver locos, que todos iban a tener la luz verde a la misma vez, todos iban a tener la luz roja a la misma vez, que los relojes se iban a dejar de funcionar, que las torres de aviación, que los que dirigen los aviones iban a colapsar porque todas las computadoras, todo el sistema iba a fallar. ¿Y qué pasó? ¿Sabe qué pasó? Lo mismo que ha pasado en estos días. Just media. It's just somebody trying to make some money. Lying to the people. Engañando a la gente, haciéndolo pensar de que las cosas las puede manejar el hombre y no es así. ¿Tú sabes por qué la computadora ha existido? Porque Dios así lo permitió. ¿Y sabe por qué? Porque en el libro de Apocalipsis dice de que va a llegar un momento que le van a poner una marca. And you're going to be tagged.
te van a poner así como un sello. Pero no es un sello, es un stamp. Es una marca que la vas a llevar dentro de tu piel. Y si a ti te gusta lo que es la vida de los noemitas en práctica, practicando como la gente que vivía en el tiempo de Noé, ¿cuántas veces usted le ha dicho a alguien, yo creo que Cristo no viene? O habrá dicho, ¿será verdad que Cristo viene? Usted sabe que esas son señales de que usted está como la gente de Noé, del tiempo de Noé. Que usted ya está contaminado en su pensamiento, porque ya entró por los oídos, por los ojos, por la nariz, lo que es el placer del mundo. Y lo único que usted está haciendo es regresar a vivir como la gente de Noé. Porque cuando usted no está bajo el Espíritu Santo de Dios, usted está bajo otras potestades. Alabado sea el nombre del Señor. Entiéndelo, iglesia. Y esas potestades, ¿qué es lo que van a hacer? Son espíritus engañadores, doctrinas de demonios. ¿Qué es un espíritu engañador? Pues en lo que está diciendo ese pastor es mentira. Eso es lo que te va a hacer pensar un espíritu engañador. El espíritu engañador trabaja en la mente tuya, trabaja los pensamientos, comienza a hacerte depender de otras cosas. ¿Qué es lo que ha sucedido en este 2020? De que ahora la gente sale hasta en pijamada en las redes sociales. ¿Por qué? Porque se le ha metido en la cabeza de que era hoy otro nuevo orden para vivir sus vidas. Como ya no tienen que vestirse para ir al trabajo, pues nosotros nos pasamos en pijamada todo el día. Pues entonces ahora vamos a todos a hacerlo en pijamado, porque ahora la pijama es la vestimenta del día. ¿Qué es eso? ¿Sabe de dónde viene eso? De Noé y la gente que estaba en Noé, dándose en casamiento, permitiendo de que el mundo, hasta que tus pensamientos y que tú comiences a actuar exactamente como actuaba aquella gente, sin esperanza, sin pensar, sin creer en que hay un Dios que está anunciando de que viene pronto, de que los días se acaban, de que Cristo está a la puerta. Gloria a Dios. Y no entendieron. ¿Y sabe por qué no se entiende? No se entiende porque lo que pasa es que la atadura es tan fuerte con el mundo de que tú no puedes entender. Porque la iglesia, a la palabra de Dios, mejor dicho, las sagradas escrituras te está diciendo, para tú poder servirme a mí, tú tienes que soltar el mundo. Para tú poder servirme a mí, tú tienes que caminar conforme a mis principios. Para tú servirme a mí, tú tienes que ser un verdadero hijo de Dios. Maravilloso es Dios. Y no entendieron hasta que vino el diluvio. Dios está dando palabras, ¿sabes? Dios está dando advertencia. El Señor aquí en esta casa estuvo hablando la semana pasada de que el año 2020 ha sido un año de preparación para las cosas que van a acontecer. Y yo me quedé pensando, Señor, ¿cómo es que vamos a estar preparándonos para las cosas que van a acontecer? Tú nos estás preparando para el 2021. ¿Qué cosa va a suceder en el 2021? Que tú te has tomado este año para prepararlo. Y el Señor hablaba en mi corazón y me decía, no, yo no lo estoy preparando para el 2021. Acuérdate que el 2020 es inicio, es un inicio de una década. Yo no te estoy preparando para un año más, yo te estoy preparando para los próximos 10 años que vienen. Lo que vivimos en el 2020 no es comparado a lo que va a acontecer en los próximos 10 años. A su nombre, y no entendieron. ¿Sabe lo que dice el libro de Apocalipsis? Cuando comenzaron a manifestarse los juicios de Dios, en el libro de Apocalipsis no dice que no entendieron. En el libro de Apocalipsis dice de que ni siquiera viendo todo lo que estaba aconteciendo, ni siquiera así se arrepintieron de sus malos caminos. Gloria a Dios. ¿Quiénes se tenían que arrepentir? Pues los noemitas, los que estaban viviendo conforme a aquellos en el tiempo de Noé. Santo Dios, aleluya. ¿Qué te ha trabajado en tu mente que te ha hecho cambiar y te ha movido de tus principios? Porque aquí lo dice claramente. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Se va a manifestar, ¿sabes? El Hijo del Hombre se va a manifestar. Pero la gente va a estar igualita que como en los tiempos de Noé.
entretenida, ciegos y enredados en la corriente de ese mundo. Alabado sea el nombre del Señor. Y cuando el Señor habla de que nosotros tenemos que romper con las corrientes del mundo, lo que el Señor está hablando es de que no nos dejemos influenciar por los espíritus que están en el mundo. Y usted dirá, pero yo oro todos los días, yo hago esto todos los días. No se trata de religiosidad, se trata de una realidad. Y la realidad es lo que tú estás haciendo, no viviendo una doble vida, sino en la otra vida que nadie te ve, o que algunos lo conocen, pero pues tú lo pretendes como que es otra cosa. ¿Y sabes por qué? Y te voy a decir algo y ya estoy terminando porque vamos a entrar en oración. ¿Sabes por qué tú estás viviendo de esa manera lo que están viviendo doble vida? ¿Sabes por qué? Porque tú no entiendes. No has entendido. Has pensado de que venir a la iglesia es como another social media o another social group. The church ain't another social group. There's no social group in church. If you come to social at church, you're in the wrong place. Si tú has venido a socializar en la iglesia, tú estás en el lugar equivocado. Aleluya. Church is not for you. La iglesia no es para ti. Si tú pensaste que venías a socializar. Porque Cristo nos dice de socializar en su palabra. Cristo nos habla de venir a ser parte de un cuerpo, su cuerpo. Cristo nos habla de nosotros dejar lo que es la conexión con el mundo para unirnos a Él. Alabado sea el nombre del Señor. Porque Jesús vino a este mundo, pero nunca perteneció al mundo, dice la palabra de Dios. Por ende, la iglesia ha sido separada para servirle a Él y caminar con Él y no con el mundo. Alabado sea el nombre del Señor. En cambio, ¿va a suceder de la noche a la mañana? No va a suceder de la noche a la mañana. Solo te asustes con esa. Porque dice la palabra de Dios que va transformando nuestra vida. Amén. Amén. Si tú esperas de que Dios te cambie a ti de la noche a la mañana, no va a suceder. Pero cuando ocurre una transformación, escucha, tú ves cómo corren las manecillas de un reloj. Aleluya. Corren hacia la derecha, ¿verdad? Clic, 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 hacia la derecha. De esa manera es la transformación de nuestra vida. Dios transforma nuestras vidas para completar un ciclo hacia la derecha. No hay reloj que camine para atrás. Que el clic clic sea para atrás. ¿Qué yo les quiero decir con esto? De que la transformación que Dios está haciendo